Gracias. Bueno, momento, Leo y Cristian, de también compartir algunos mensajes, porque vamos a abordar este tema que la Organización Mundial de la Salud salió a decir públicamente, a calificar, a admitir de que existe adicción a los videojuegos, lo que han denominado el gaming disorder, y que trata justamente de eso, ¿no? De enumerar, bueno, por ejemplo, síntomas asociados a esta adicción, y a partir recién del 2022 van a empezar a aplicar políticas específicas para tratar este asunto. Pero en Uruguay la Fundación Manantiales, que ya la conocemos por tratar todo tipo de adicciones, también se está preocupando por abordar este asunto en particular. Tenemos algunos mensajes y en instantes nada más le damos paso a la psicóloga con la que vamos a, bueno, justamente recabar más información sobre esto que preocupa y mucho. Mirna dice, lo justo y necesario, ahora se hace todo electrónico y tengo un hijo adolescente. No puedo aislarme, pero tampoco puedo estar tan pendiente. Y Rodri dice, no, por suerte, aunque siempre trato de aprender de las nuevas tecnologías, por si alguna vez tengo acceso a algunas de ellas. Bueno, ya mismo le damos paso entonces a nuestra invitada. Efectivamente, licenciada en Psicología María Julia Castro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Tiene formación en terapia sistémica, familiar y vincular de pareja. También realiza terapia individual y familiar y nos decía fuera de cámara charlando que el tema de la adicción a la tecnología ya ha surgido dentro de lo que es el tratamiento con los diferentes consultantes. Bienvenida, María Julia. Muchas gracias. Bien, ¿cómo se manifiesta la adicción a la tecnología, tanto para el paciente que consulta en forma individual, como de repente para parejas o grupos familiares? Bien, como en toda adicción partimos que quien está padeciendo la adicción mismo no hace la demanda. Generalmente es traído por alguien. El entorno. El entorno, la familia. Hoy en día en la Fundación estamos recibiendo, la demanda surge a través de jóvenes, entre los 15 y 22 años. Y cuando pasamos al escalón de la adicción, porque sí, a los videojuegos todos jugamos, no, yo no, pero muchos juegan. ¿Cuál es ese límite, ¿no? Entre jugar porque te divierte y en tu tiempo libre estar con la consola, a realmente tenerlo como un problema de vida, un problema de convivencia, etcétera? Bien, justamente cuando el uso deja de ser uso y empieza a ser abuso. Cuando la rutina cambia, algo se altera. A veces a los papás nos es más difícil detectar porque entra dentro del parámetro de lo común y no siempre lo común es lo más saludable. Ahora, si hay adicción, me imagino que hay síndrome de abstinencia. Sí. ¿No? Que eso además, por ejemplo, a veces es tremendo de ver en los más pequeños, que vos lo sacás, le desconectás la pantalla o el celular y pueden ¿no? entrar como en un estado de ansiedad. Eso se empieza a ver y se empieza a analizar con preocupación de forma más frecuente. ¿Qué pasa con eso, no? ¿Qué pasa? Bueno, es una toma de conciencia que tenemos que tener nosotros los padres o los adultos que están cerca de ese niño o de ese adolescente. Cuando surge el problema cuando, si yo me adapto, repito un comportamiento y la única respuesta que tengo para estar contento, para estar aburrido, para estar entretenido, para hacer algo, es esa acción, y cuando esa acción o el objeto me lo quitan, aparece la ansiedad, un cúmulo de ansiedad donde no tengo herramientas, porque si no aprendí que hay un plan A, un plan B u otras opciones, me anulo. Se corre el riesgo también de, minimizar el impacto de la vida real, del día a día, en función de privilegiar un mundo virtual. Sí, todos hemos caído en eso. Sí, a ver, ¿cómo lo explico? Se lo confunde, ¿no? Llega un momento que tu vida es esa vida virtual y careces de una vida real. Hoy lo raro es no tener celular, por ejemplo. Sí, es cierto. Entonces, si no estoy dentro de ese estándar, es como que no existo. Porque las adicciones tienen que ver con eso. Empiezan a tempranas edades, en la adolescencia, con esa necesidad de identificarse y de poder pertenecer a algo. Entonces, si consumo lo que todos tienen, pertenezco y soy. Ahora, tenemos una placa con los síntomas justamente característicos de una adicción. A ver si lo podemos ver en pantalla. Signos de adicción a los videojuegos, cambios de humor, síntomas de abstinencia, obsesión, higiene pobre e imagen desalineada. Claro, uno pasa tantas horas ahí frente al juego que termina olvidándose hasta de comer, quizás. Problemas físicos, Sole, porque también cambia la tonicidad, toda la parte muscular de la cantidad. Sedentarismo, ¿no? Exactamente. Pero hay otros
otros factores. Declive en rendimiento escolar, algo de lo que hablaba Leo Borges, ¿no? Con sus alumnos. Falta de interés en otras actividades, comportamiento agresivo, aislamiento y conflicto con otros. Por ejemplo, cuando como los padres, digamos, también el entorno le hace ver a esa persona que está, digamos, demasiado pendiente del videojuego, el choque es inmediato. Bien, entonces, frente a todas estas situaciones, ¿no?, que generan la adicción al videojuego, decías, en Fundación Manantiales hoy está en la lista de las adicciones. Sí, está en la Se lista. incorpora a la lista de las adicciones la adicción al videojuego. ¿Y qué se hace? ¿No? Entra un caso en Fundación Manantiales de generalmente jóvenes por el momento, decías, que la familia sobre todo te presenta esta situación. ¿Por dónde se empieza a trabajar con él? ¿Por dónde se empieza? Primero por la toma de conciencia, ¿no? Ser conscientes de que esto es un problema y es una enfermedad como toda adicción. Quizás en comparación con el alcohol o con sustancias tóxicas, el daño no es tan visible. Y a veces los papás caen en la permisividad, digamos, de decir, bueno, pero no está afuera, no está en la esquina, no está en la plaza fumando, está acá, tranquilo. Pero resulta que la rutina, lo saludable que podía ser la hora del almuerzo, la cena, compartir, interactuar con los demás seres, queda encapsulado en la habitación donde el chico arma su mundo y interactúa con el exterior a través de la pantalla del ¿Y cómo video. se lo puede ayudar a empezar a desenchufarse, digamos, de esa obsesión por los videojuegos, ¿no? Vos decías, bueno, a veces ya no aprendió otras alternativas que esa, ¿no? No sabe qué hacer, le das un juego de mesa, le das, yo qué sé, cualquier otro tipo de entretenimiento y le aburre frente a lo que significa estar frente a un videojuego. ¿Hay algo que se pueda hacer concretamente en el cambio de rutina con esos jóvenes? Bien, con estos niños y adolescentes, el cambio de rutina empieza por los adultos. O sea, nosotros somos los que nos tenemos que concientizar de que, bueno, si llego de trabajar y llego cansado por mi rutina y por los problemas del exterior, ¿qué hago? Si el chico viene, mamá o papá, me pasó tal cosa en la escuela, en el colegio, necesito hablar. Y esas cosas se van evadiendo y se van evadiendo porque hay otras cosas para hacer o porque también nosotros nos quedamos enchufados con el celular. Ese patrón se va repitiendo de manera contraria. Bueno, ahora tenemos que trabajar. Primero empezamos con los papás, sí con el paciente identificado, pero también es muy importante la tarea y el compromiso de los papás. ¿Suele reconocer el paciente su propia adicción? A veces lo tiene claro y a veces... ¿O hay una etapa de negación? Pues sí, por supuesto que la adicción siempre tiene su etapa de negación y de resistencia, por eso nuestra primera tarea es hacer consciente la enfermedad. Qué interesante, porque estás diciendo que en definitiva, antes que abordar al joven, primero hay que abordar ese núcleo familiar, ese contexto, donde hay que cambiar algunos hábitos para después realmente ayudarlo a desconectar. Ahora, vos decís algo que es una realidad tremenda, ¿no? Estamos todos mirando el celular. Sí. Es como que no sabemos en realidad ponernos un autolímite con el celular. ¿Qué pasa con los adultos y nuestra inmadurez con las tecnologías también, ¿no? De que no nos podemos autorregular ni los adultos. Imagínense los niños. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación que nos avasalla a todos? Bien, como decía anteriormente, pasa por la toma de conciencia, ser conscientes de que puede ser una herramienta de trabajo, pero ¿en qué momento deja de ser una herramienta de trabajo? Y me aísla del resto del mundo, porque ustedes pueden ver en una fiesta, en un cumpleaños, en un ómnibus, en la plaza, en cualquier ámbito, siempre hay gente así y es la mayoría. Hay gente mirando televisión y mirando el celular también a la vez, o sea, como que no hay, salvo el cine, quizás sería el único. Hay que reivindicar el cine. Sí, pero también te pueden estar mirando el celular. Se lo pone en silencio y bueno. ¿Qué rutina, ya para hacerlo un poco más amplio, podríamos adoptar todos? Por ejemplo, eso de llegar a casa después de trabajar y obligarnos a apagar el celular, por lo menos por un lapso de tiempo, por 2 horas. Sí, tengamos hijos, no tengamos hijos, digamos, como para empezar a tomar conciencia, ¿no?, del tiempo que nos insume el celular. Bien, una característica de la familia es la comida reúne. Sí, antes se acostumbraba que en el almuerzo, a veces no tanto en el almuerzo por los distintos, por las diferencias de horarios y de actividades, pero sí la cena tampoco deja de ser esa instancia familiar donde todos terminamos nuestro día y comentamos lo que nos sucede. No, porque si en la mesa también voy a estar. Claro. Es una de las primeras pautas que le pido a los padres. Bueno, vamos a empezar de a poco. La comida. Claro. Totalmente. Julia,
Si un televidente en este momento, o una televidente, está viendo esta Sí. nota y reconoce que hay un problema en su familia, ¿cuál debe ser ese primer paso? Ya con comunicarse directamente con la Fundación, tratar de generar una charla, digamos, previa. ¿De qué manera le podemos dar alguna herramienta, algún insumo para abordar un caso dentro del seno de su familia, por ejemplo? Bien, yo empezaría por hablarlo con los integrantes de la familia, porque la adicción, sea la tecnología o cualquier otra cosa, la adicción implica el entorno familiar. La adicción es una enfermedad familiar, por eso la institución tiene tan claro que hay que abordar todo lo familiar. Primero, comentarlo con el papá cuando llega, con el hermano más grande, con el más chico, o sea, que sea esa toma de conciencia. Bueno, acá tenemos un problema y lo detectamos. Bien. Algo tenemos que hacer, no tenemos que ocupar, no preocupar. Exacto. Ahora, yo también pienso que a veces, bueno, quizás uno tiene más predisposición que otro, ¿no? Quizás si uno tiene muchos hijos se puede dar cuenta que uno se autorregula, Sí. ¿no? Mejor que otro con este tema de la tecnología. ¿Qué pasa con eso, por ejemplo? ¿No? ¿Hay una de predisposición en sí a tener como cierto comportamiento adictivo, ya sea frente al juego o frente a otros vicios, digamos? ¿Hay también un tema, un componente personal allí? Sí, que está en la familia, es un patrón familiar. Alguna adicción siempre hay, que puede ser tan simple como decir, bueno, si hoy no tomo mate me duele la cabeza, pero estás dependiendo de ese mate, de ese horario, y si no, no funciona el día. Es lo que te saca de la rutina, lo que te saca de la rutina te está indicando que hay un problema. Y vos sos psicóloga de temas familiares, ¿no? De estructuras familiares, Sí. o sea, abordás el todo, no solamente al paciente en sí. Porque se habla mucho de que los padres no estamos poniendo límites, o no los Sí. estamos poniendo bien con este asunto de la tecnología con nuestros hijos. Por ejemplo, ¿es normal que un niño menor de 10 años tenga su propio celular? ¿Hay que regular los horarios en casa del uso de los videojuegos, de la Play, de esto, del otro? ¿Por dónde se empieza? También yo creo que es lógico que nos falten herramientas a los padres de hoy para manejarnos con toda esta cantidad de dispositivos en casa. Bien, todo empieza por ordenar el desorden. Y nosotros los adultos, los hijos, primero que nada, uno le puede dar mucha información a los hijos, pero los hijos siempre terminan haciendo lo que hacemos los papás. Se aprende de lo que uno hace, no de lo que uno dice. Yo no le puedo pedir a mi hijo que deje su celular cuando yo estoy, porque si sumamos las horas diarias del uso que le damos, es una infinidad. Y el tema de poner horarios, por ejemplo, no sé, Sí. ustedes nos pueden incluso compartir las medidas que toman en casa, ¿no? Tanto tiempo por día. No es descartar la tecnología, no pasa por ahí tampoco, porque si no quedamos como desencajados en este mundo donde todo funciona a través de la tecnología, pero sí darle un orden. Bueno, comentábamos hoy, el fin de semana, 2 horas en el día, ¿cómo te fue en el cole? ¿Cómo te fue en clase? ¿Bajaste las notas? Que sea un premio también, empezar como a negociar. Y no que todo sea un permiso, un permiso, un permiso. María Julia, la teleaudiencia quiere contarnos también de su experiencia y lo hace a través de los mensajes que llegan a través de WhatsApp y nuestras redes sociales. Cristina dice, buen día, en mi caso es mi pareja que prefiere jugar al Play en vez de charlar conmigo. Tiene 56 años. Ahora hablamos de este tema, Cristina. Está bueno porque el tema no son solo los jóvenes, No. No. Ojo. Santiago dice, hola, yo suelo jugar a los videojuegos tanto en el celular y en consola y no creo que sea una adicción. Puede ser como... No se entiende el final, la como redacción del final. No sé. Bueno, del mensaje. digamos, él siente que él juega y no se considera adicto porque le guste jugar, ya sea en una consola o en el celular. Pero hablábamos de los síntomas que marcan la diferencia entre, Sí. bueno, una diversión y una adicción. Que ya, bueno, hay diferencias, Hay ¿no? Que diferencias, te sí. condicionan tu vida normal cuando estás adicto a algo. Te cambia tus vínculos, te cambia tu rutina, dejas de rendir en tu trabajo, en tus estudios. Es decir, empiezan a suceder un montón de consecuencias en tu vida justamente por eso. Y ahí estamos hablando de un problema y de un problema serio. Con respecto a la edad, Sí. ¿qué nos podés decir de eso? ¿Es un tema de jóvenes y de niños? ¿Es un tema de adultos? Es un tema de todos. ¿Tá? Cuando se trata de niños y de adultos, obviamente que la responsabilidad está, de niños y adolescentes, la responsabilidad está en el mayor que esté más cerca, ¿no? Y después, de adultos, bueno, sí, vuelvo a lo mismo, es una toma de conciencia. Si llegaba en hora a mi trabajo y dejé de hacerlo porque en el último juego estoy por ganar, empieza a quebrarse algo.
Dentro de lo que tú mencionabas, es muy importante también, como para estar alerta, el aspecto físico. Hay chicos que dejan de bañarse, de higienizarse, porque ya es lo último y el almuerzo, la cena, pasa todo alrededor de la pantalla. María Julia, para cerrar, decíamos también, antes de empezar la nota, que una de las razones por las cuales, no digo que sea el caso del televidente que nos envió el mensaje, que no se malinterprete, pero sí que mucha gente, digamos, no le da esa relevancia porque no está, digamos, en la noción colectiva, no se percibe con el mismo peligro que la adicción a las sustancias, claro, pero es una adicción. Claro, las consecuencias son diferentes, el deterioro es diferente. Hay un deterioro a nivel físico, a nivel emocional, a nivel cognitivo, lo hay. Es más lento que si si existiera una sustancia. Sería más visible. Pero lo hay. Pero lo hay. Yo siempre digo que, un poco para que el paciente y la familia vaya incorporando la problemática, es que el adicto, no importa qué, siempre hace el camino de Hansel y Gretel. Es como que va dejando migajas, rastros que a veces son fáciles de detectar y a veces no. Pero siempre va dejando como la señal de que algo está sucediendo. Bien, María Julia Castro, gracias, muchas gracias. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes. Y lo último para destacar es eso, que más allá de la edad que tengas, hoy, por ejemplo, una organización como Fundación Manantiales, que ya tiene vasta trayectoria en tratar adicciones, lo está incorporando para atender justamente esta problemática. Quiere decir que quizás, porque los jóvenes, ella dejaban claro, ¿no? Adolescentes y niños, ahí los padres son claves en revertir esta situación, pero quizás hay personas grandes que hoy saben que pueden recurrir también para consultar, para informarse a Fundación Manantiales. Efectivamente, que hacen una gran tarea, sobre todo en el trabajo de adicción.